Hola a todos, bienvenidos a este espacio de Red Colaborar. Este es un taller diseñado para todos ustedes, esperamos que lo disfruten. Recuerden que si necesitan interpretación simultánea al portugués, la tienen disponible en el botón de interpretación en la parte inferior derecha de su pantalla en el que parece un mundito. Olá, bem-vindos a esse nosso espaço da Rede Colaborar. Esse é um workshop desenhado especialmente para vocês. Se vocês precisam de tradução simultânea ao português, por favor, clicar no balão de interpretação na parte inferior direita da sua tela. Mario. Bueno, hola a todos, a todas, todos los que estén aquí reunidos. Hoy tenemos nuestro workshop de planificación estratégica para una sostenibilidad financiera para las organizaciones sociales. Hoy nos encontramos con Lady Joana Gil Caramillo. Ella es ingeniera industrial de la Universidad de Antioquia y magíster en finanzas de la Universidad de Medellín, con experiencia de más de 15 años en emprendimientos y creación de empresas, procesos de contratación pública y privada, formulación, ejecución y evaluación de proyectos públicos y privados. También ella es experta en el tema de elaboración de presupuestos, ejecución y control presupuestal de organizaciones y proyectos. Y también ha tenido diferentes incursiones en el tema de seguimiento de indicadores financieros y de gestión. Ella nos va a acompañar durante hoy y mañana en nuestra parte 1 y parte 2 de este taller. Ella pues vamos a tener los micrófonos abiertos por si desean hacer cualquier pregunta, pueden alzar la mano y ya ella va a responder las preguntas. También pueden escribir las preguntas por el chat. Nosotros vamos a estar pendientes de sus preguntas para que Lady pueda ir desarrollándolas y que también esto funcione un poco como una conversación y que también puedan ustedes interactuar durante la charla. Les recuerdo entonces el tema del botón que les comentaba Teresa, el botón de interpretación para quienes deseen escuchar en portugués. También les vamos a mandar 2 documentos por este chat durante la presentación de Lady, pues son para el ejercicio práctico que ella también va luego a enunciar, y es un de taller de finanzas y un formato de PES. Lo vamos a mandar en un momento para que entonces en su momento lo descarguen de este chat, y también por el chat les vamos a mandar la encuesta de este primer encuentro para que la llenen una vez se termine, o lo pueden llenar mañana, pero pueden llenarlo también desde hoy, el día 1. Bueno, eso es todo y los dejo entonces con Lady. Bueno, buenas tardes. Espero que todos me escuchen bien. Teresa, ¿me escuchan bien todos? Ok, listo. Bueno, bienvenidos a todos y todas a este taller que hemos preparado pues para hoy y mañana. Les voy a compartir pantalla. Me dicen si ya la están viendo. ¿Ok? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces hoy y mañana vamos a tener 2 espacios muy enfocados para hablar de planeación estratégica con miras a la sostenibilidad financiera. La planeación estratégica es un proceso que no se hace solamente en el arranque empresarial, sino que realmente se hace durante la evolución de las empresas, porque siempre nos tenemos que estar monitoreando, diagnosticando, evaluando cómo vamos, si nuestro norte ha cambiado, si sigue siendo el mismo, y digamos que esa es como la base para nosotros plantearnos nuevas metas, ¿cierto? Bueno, ya me presentaron, mi nombre es Lady Joana Gil, me pueden ir preguntando lo que ustedes quieran, me pueden interrumpir o alzar la manito pues para hacer las preguntas o por el chat. Ya veo en el chat cosas, pero creo que son los archivos. Bueno, ¿qué vamos a ver en esos 2 espacios? Les voy a hacer como un resumen, vamos a mirar un tema de planeación financiera inicial, del arranque pues de las organizaciones, vamos a hablar un poco de los mecanismos de financiación, y esto incluye un taller de finanzas personales porque un mecanismo de financiación pues, más importante es el capital propio, ¿cierto? Entonces, para nosotros poder, digamos, tener una planeación financiera exitosa, muchos de ustedes pueden ser los mismos fundadores y son los mismos gerentes de sus empresas, pues también deben tener unas finanzas personales sanas, ¿cierto? Realmente las organizaciones no pueden desconocer que están manejadas por personas. Entonces, y las finanzas personales se asemejan mucho su manejo a las finanzas empresariales, ahorita lo vamos a ver un poco.
La segunda parte habla más de una planeación estratégica con miras a esa planeación financiera, entonces vamos a mirar algunas herramientas para diagnosticar cómo está el estado de la organización. Mira, vamos a mirar la mega, el propósito superior de las empresas y cómo eso está conectado con los objetivos tanto misionales, estratégicos, pero también los objetivos estratégicos financieros que me permitan una sostenibilidad a largo plazo, ¿cierto? Vamos a priorizar algunas estrategias financieras, hacer una planeación financiera alrededor de esas estrategias y cómo evaluar o monitorear esas estrategias que voy a implementar para saber si están desarrollándose de una manera adecuada. Finalmente, vamos a hablar de la configuración de la estrategia también financiera con la contabilidad, que es algo obligatorio de las empresas, y ahí vamos a hablar de algunos tips de control financiero empresarial, digamos, como de evidenciar cómo va la empresa, monitorearla, mirar qué decisiones puedo tomar en el mediano o en el largo plazo para poder lograr esa sostenibilidad financiera que a veces es tan difícil en las organizaciones. El tema financiero es vital, ¿cierto? ¿Por qué? Porque realmente cualquier decisión que tomen las organizaciones va a impactar en el tema financiero. Si yo decido hacer un incremento salarial, si yo decido dar un día de cumpleaños libre a un colaborador, eso impacta en el tema financiero, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de algunas cosas que ustedes de pronto dirán, ven, no le veo una relación directa y después vamos a ver cómo esa relación con el tema financiero. Bueno, cuando hablamos de planeación estratégica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso que implica determinar objetivos a largo plazo, seleccionar prioridades según esos objetivos, generar los planes de acción y los recursos, y recursos están en mayúscula, ¿cierto? Porque son tecnológicos, humanos, físicos, ¿cierto? Entonces, necesarios para concretar esos objetivos y esos planes que me estoy trazando de acción para llegar digamos, como a esa planeación estratégica. La planeación estratégica se caracteriza por ser algo a largo plazo. Entonces, realmente, a largo plazo y permanente. ¿Cierto? Como les decía ahorita, es algo que hay que estar evaluando. Muchas empresas dicen, no, hagamos una planeación estratégica a 10 años, a 5. Lo importante es no generar una planeación estratégica o hacer una intervención de una estratégica y dejarla ahí y que pasen muchos años porque también se pierde como el foco o se pierde la esencia del negocio. Y lo que hay que buscar es que siempre las personas, los colaboradores, los directivos estén muy, digamos, alineados con esas estrategias y con esa misión, con esa visión, con ese propósito y con la mega de la empresa. ¿Cuáles fuentes de financiación? Para que les traigo algunas, ¿cierto? Cuando estamos arrancando una organización, cuando vamos a empezar una entidad sin ánimo de lucro, en el caso de ustedes, pues siempre hay que pensar en esa planeación financiera inicial, ¿cierto? Estamos muchas veces sin recursos, con una idea brillante, de pronto con poco capital propio, entonces tenemos que buscar otras fuentes de financiación, otros mecanismos de apalancamiento que me permitan pues poder montar digamos, esa iniciativa y, digamos, y generar unos ingresos, unos costos, unos gastos que me permitan pues ya operar la idea de negocio. Aquí pues les traigo algunos, vamos a hablar de ellos, a explicar en qué consisten. Entonces, por ejemplo, los microcréditos o créditos de capital semilla, esta información se las vamos a compartir, no tienen que escribirla toda, pero se las voy a ir pues como contando. Son otorgados generalmente o por el gobierno o por algunas organizaciones, también ONGs, ¿cierto? Sin ánimo de lucro o algunos bancos, ¿cierto? Son créditos con montos bajitos de tasa de interés, generalmente, ¿cierto? Y lo que buscan es colaborar con emprendedores para arrancar una iniciativa o para inyectarle capital a esa iniciativa y mejorar su productividad o su tamaño, ¿cierto? Y realmente pues algunos tienen unas ventajas que por ejemplo no necesitan una garantía, ¿cierto? No tengo que dar una propiedad, no tengo que tener de pronto historia crediticia, no tengo que tener pues un vehículo para respaldar esta deuda, pero sí tiene una connotación importante y es que algunas veces cuando son proporcionadas por el gobierno a través de algunas entidades o por ONGs, sus tasas son muy bajitas, pero a veces cuando son por los bancos, como tienen que correr un riesgo tan alto al prestárselo a un emprendedor que no tiene historia crediticia, que no tiene respaldo financiero, las tasas pueden terminar siendo altas, ¿cierto? Algunas veces los bancos lo que hacen es cargarles como una cuota de ahorro y obligan a la persona a que ahorre mensualmente junto con la cuota del crédito
Y ese, digamos, ese ahorro, entre comillas, lo que sirve es para, es como un colchón por si la persona no paga el crédito al final, ¿cierto? Si al final cancela su crédito, ese ahorro se le devuelve. Pero entonces, a veces cuando necesitamos flujo de caja, necesitamos liquidez mensual y nos obligan a ahorrar mensualmente, pues esto puede disminuirnos esa capacidad de liquidez. Si van teniendo preguntas, me van diciendo. Inversionistas ángeles o inversores ángeles, ¿cierto? No sé si han visto Shark Tank, me imagino que sí, pues nadando con tiburones. Son personas que tienen o recursos propios para invertir o representan alguna agremiación empresarial, ¿cierto? Para invertir en emprendimientos de alto riesgo. Normalmente invierten en etapas muy tempranas de las empresas y por esto piden generalmente unas inversiones, unas participaciones altas en el negocio en el que invierten, ¿cierto? Ustedes han visto en Nando con tiburones que ellos dicen, no, la persona pide el 30% y ellos dicen, no, le doy la plata por el 51% de su empresa. Tienen riesgos, ¿cierto? A veces buscan tener un control desde las acciones de la empresa, entonces hay que tener cuidado y evaluar realmente cuándo se necesita, ¿cierto? Y qué estamos dispuestos a dar o qué porción estamos dispuestos a dar de las organizaciones o de las empresas. Bertering es un mecanismo de financiación, es muy cuando no tenemos, se utiliza cuando no tenemos recursos realmente y lo que yo busco es apalancarme en las posibilidades del otro, ¿cierto? Y darle algo de mí. Entonces, por ejemplo, yo soy contadora y sé hacer estados financieros y mi compañero que tiene otra iniciativa es, no sé, sabe mucho, es ingeniero de sistemas y sabe mucho de programación y yo necesito que me desarrolle un software a la medida para mi empresa. Yo le digo, vení, yo te hago los estados financieros y tú me regalas unas horas tuyas y me desarrollas esta plataforma o lo que necesites. Entonces lo que yo hago es un intercambio digamos, de servicios técnicos o yo te alquilo la bodega que estoy utilizando, como que hago un intercambio de servicios para apalancarme en otras cosas y que no tenga que pagar por ellas. El gobierno, pues el gobierno aquí en Colombia, por ejemplo, hay muchos programas nacionales y municipales que también ayudan al arranque de las MIPYMES o de los emprendimientos pues, en etapas muy tempranas. En el caso, por ejemplo, de Medellín, Medellín hace pues, algunos años tuvo un programa que se llamó Ciudad E, Cultura E, y ha generado pues, algunos proyectos de ciudad donde se buscan diferentes campos, ¿cierto? Apoyar en los emprendimientos. Está el CTA, entonces el CTA busca empresas productivas, las acompaña a mejorar los procesos productivos, nos está para que el emprendimiento que busca iniciativas con potencial de crecimiento y diferenciación y les ayudan a refinar su prototipado, su puesta en marcha. Bueno, hay digamos que muchos programas a nivel ciudad y a nivel país que ayudan en el tema pues como el emprendimiento y los buscamos también pues para apalancarnos en cosas en las que nosotros no sabemos cómo hacerla, ¿cierto? No sé, evaluación financiera o modelación financiera del proyecto, que me ayuden con el registro de marca y digamos, esos programas buscan ayudar en esas etapas pues como tempranas y generalmente son gratuitas, ¿cierto? O condonables. No sé si han escuchado, por ejemplo, los que están en Colombia, Fondo Emprender. Fondo Emprender también da capital semilla, que en su mayoría es condonable, si el proyecto cumple las metas a las que se compromete. Entonces, esas formas de financiarse o de apalancarse resultan siendo muy buenas para las empresas cuando estamos arrancando y no tenemos pues, un capital suficiente para eso. Otra forma de apalancamiento es tener un cliente estratégico, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, no sé, yo conocí una empresa en Parque del Emprendimiento, yo trabajé ahí muchos años y ellos hacían partes a la medida, por ejemplo, de los aviones o de las motos. Por ejemplo, que no importamos un piñón, ¿cierto? Un piñoncito que no lo hacen en Colombia. Entonces ellos decían, este piñón no importan, yo te lo hago, ¿cierto? Y ellos buscaron, ellos llaman mediar, pues si los quieren pues como buscar en internet, y ellos, por ejemplo, tuvieron un primer cliente que fue en su momento Avianca, y Avianca lo que hizo fue, la empresa no tenía efectivo, no tenía forma, digamos, de responder por la compra de esa parte, y lo que hicieron fue como, ven, cómprame, hagamos el negocio, yo vendo la factura, ¿cierto? Que se llama también factoring, y lo que hago es apalancarme con esa primera compra para yo tener, ¿qué? Experiencia, tener los primeros ingresos,
pero el cliente estratégico lo que hace es confiar en esa empresa que apenas está arrancando y hacer su primera compra, ¿cierto? Entonces, ya ellos hoy en día son una empresa más consolidada, ya han tenido muchos clientes, pero casi que ese cliente estratégico es quién es un cliente que tenga una capacidad financiera alta, que tenga, digamos, yo puedo tenga ese acercamiento y pueda generar esa confianza en mí para hacer esa primera compra y generarme los ingresos suficientes para empezar a operar, ¿cierto? Esa es una forma también de apalancar. Otra es consignación. Se utiliza mucho cuando tengo productos físicos, ¿cierto? Pues como, no sé, jeans, ropa, lo que sea, que yo pueda decir, no tengo la capacidad de tener un local, ¿cierto? Pero puedo tener vendedores o puedo ir, no sé, a un centro comercial y darlos en consignación. Y lo que yo hago es, si no se vende, lo recojo, ¿cierto? Llevo otra mercancía nueva, pero lo que me estoy apalancando ahí es ahorrándome los costos de poner un punto fijo de venta, ¿cierto? Y teniendo como vitrina, pues otros, digamos, otros vendedores o otras empresas que me puedan vender mi producto y yo así ahorrarme, digamos, los costos de poner digamos, en escena mi producto. Crowdfunding, creo que muchos lo han escuchado, ¿cierto? No sé si lo han escuchado Baki, ¿cierto? En Colombia. Y lo que hace es como buscar a través de internet, de plataformas, que muchas personas se alineen a una causa y empiecen a aportar para ella, ¿cierto? Generalmente o en muchas ocasiones es tipo donación, ¿cierto? Entonces yo monto un proyecto, no sé, mi empresa maneja temas sociales con niños, entonces monto un proyecto, no sé, en Global Giving, por ejemplo, y voy a decir cualquier cosa, para escolarizar niños en zonas rurales. Y la gente que está en Global Giving puede aportar a esa causa, ¿cierto? Y donar dólares, entonces yo con esos dólares lo que hago es aportar a mi causa o a mi fin social y hacer talleres para los niños y después les cuento a través de la plataforma qué hice con ese recurso, ¿cierto? Hay otros aportes que son para empresas que están como en un momento de quiebra, entonces también ponen el ejemplo ahí, se puede aportar también para ser socio, entonces depende de lo que necesite, pero eso ha cogido mucho auge, ¿cierto? En Colombia pues Baki ya tiene mucho eco, lo conocen mucho, hubo un candidato a la presidencia que utilizó Baki, no sé si recuerdan, que no alcanzó el umbral de los votos y le tocó pagar unos recursos a la registraduría, creo, si no estoy mal, y la gente aportaba, ¿cierto? Agatha está alzando la mano. Creo. Hola, ¿qué tal? Sí, buenas tardes Hola, con ¿cómo todos. estás? Sí, no, quería añadir de lo del crowdfunding, que por ejemplo en Global Giving, que nosotros tenemos, usamos esa plataforma como organización, va muy bien porque, bueno, también te da opciones de que puedes hacer como tareas y para ir subiendo tu ranking en la plataforma, porque son como más de 7.000 organizaciones y la idea es que estés entre las primeras 150, no sé, ¿no? Sí, total. Y también hay campañas en el año, una va a ser por ejemplo ahorita en abril y otra en septiembre, y ellos te dan como un incentivo, digamos, que de tal fecha a tal fecha, lo que te donen, nosotros te vamos a dar el 50% de esa donación, ¿no? Entonces, y ganas también, hay muchas cosas con que participar de la plataforma porque ellos mismos como plataforma hacen cosas para poder tener dinero para darle a esas organizaciones, ¿no? Eso quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Agatha. Sí, yo trabajé en Macaya y también tuve la oportunidad de trabajar con Global Giving, pues teníamos 2 proyectos en esa época. Y también hacen muchas capacitaciones, pues no sé si todavía, pero en ese momento hacían como foros, capacitaciones, eso ayudaba demasiado para como enseñarnos a mejorar nuestra posición en la plataforma, que fuéramos más visibles, a que el mensaje se diera de una forma más clara. Entonces, ahorita hay muchas. Hay otra que es Benevity. No he tenido la oportunidad de trabajar mucho con ella, pero sé que se hace a través de las empresas, ¿cierto? Entonces ya no me dona una persona natural, sino que me dona una empresa que está afiliada o está, pues, está metida en Benevity. Y normalmente las empresas que están ahí lo que hacen es a través de su responsabilidad social empresarial, si mi colaborador quiere dar un peso a la causa, yo doy otro, ¿cierto? Entonces las empresas como que buscan también cómo alinearse a esas causas que los colaboradores quieren aportar.
Entonces también como para que las exploren, hay muchas, pero la invitación es a explorarlas. Digamos que por ahí se puede generar pues ingresos para poder hacer actividades que tienen que ver pues como con su función social. Aquí pues les pongo algunas, ¿cierto? Las pueden revisar con tranquilidad. Eso se los vamos a compartir. Si no tienen idea, pues como de copiar. También está Global Giving, Benevity, pues que no las copié. Incubadoras o aceleradoras, ¿cierto? Las incubadoras o aceleradoras son como organismos, son entidades que lo que hacen es, digamos, proveer servicios en etapas tempranas muy relacionadas con lo que les hablaba ahorita, ¿cierto? Estas incubadoras a veces son financiadas por el Estado, por programas del Estado, y lo que buscan es dar mentorías o, no sé, les dan espacios físicos para que tengan un coworking, experiencia, contactos. Entonces lo que buscan es como ayudar a las organizaciones en ese arranque de actividades y en ese montaje físico preoperativo, ¿cierto? Entonces hay unas que les dan, por ejemplo, un coworking porque las organizaciones no tienen dónde operar, entonces para que no atiendan desde el apartamento de uno de ellos, te doy un espacio y ahí tienes tus reuniones, tienes un saloncito o te ayudo con, como les decía ahorita, tu registro de marca, tu registro en BIMA, no sé, permisos para operar. Esas son muy, muy buenas porque, como les decía ahora, son en general actividades que se dan de manera gratuita y lo que buscan realmente es un acompañamiento, ¿cierto? Y que esas empresas pasen pues el Valle de la Muerte. No sé si alguien sabe qué es el Valle de la Muerte, pero en Colombia, y creo que a nivel internacional, el Valle de la Muerte son como los 3 primeros años en que la empresa está tratando de sobrevivir, ¿cierto? Aunque la empresa nace, se sostiene, entonces dicen que los 3 primeros años es donde la mayor cantidad de empresas mueren. Entonces, las incubadoras están en digamos, en este lapso de tiempo buscando que esas empresas puedan pues, salir adelante. Capital propio, ¿cierto? Llegamos entonces aquí a uno de los nudos, porque a veces, o en general, pues montamos una organización, pero no contamos con ese capital propio. Y peor aún, a veces no sabemos manejar los recursos personales. Entonces vamos a hacer un espacio, ese primer espacio pues, de hablar de finanzas personales, que nos va a permitir contar con un capital propio para montar o para arrancar una iniciativa, ¿cierto? Que igual es un tema que yo les digo, en general, el tema de las finanzas personales es un tema que todos deberíamos estudiar, ¿cierto? Que nos deberían dar en el colegio, en la escuela, en la universidad, porque quien no maneja bien sus recursos personales no va a manejar bien los recursos de la empresa, ¿cierto? Entonces al último se vuelve una revoltura, volví la plata de la organización de plata de mi bolsillo, no supe ni dónde quedó el límite de los ingresos y dónde están los gastos, y pues normalmente esas empresas se van a la quiebra, ¿cierto? Por eso es que a veces hay tantas dificultades cuando son empresas familiares y no hay un buen manejo de gobierno corporativo y un buen manejo del límite como financiero personal y el límite de tu salario, ¿cierto? Hay gente que no se pone un salario, por ejemplo, es un gran error. Entonces, no, yo monté la empresa, yo estoy trabajando ahí, no me pongo salario, entonces empiezo como a revolver huevos con peras, ¿cierto? Y no sé ni qué me gané, ni qué me gasté. Entonces, es muy importante que la persona que maneje la organización en temas financieros, pues también tenga las finanzas sanas, ¿cierto? Es más, en muchas organizaciones muy grandes hacen una revisión de las finanzas personales de la persona que maneja tesorería, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una persona que de pronto está, no sé, no va a decir que eso siempre pasa, ¿cierto? Hay gente que es súper juiciosa, súper correcta y pues sabe el límite de cuál es mi plata y cuál es la plata de la organización, ¿cierto? Pero una persona que esté endeudada, que tenga una presión muy alta y que maneje grandes cantidades de recursos, pues tiene una tentación latente ahí, ¿cierto? No podemos, digamos, como mentir sobre eso, porque si tiene una tentación de, bueno, tengo esos recursos, puedo acceder a ellos y tengo una situación económica que me está premiando. Y lo otro es que el tema de las finanzas personales se ha vuelto un tema pues casi que de salud pública. Hay gente que se suicida por temas, por deudas. Hay gente que le da vergüenza y sigue aparentando y está en una necesidad muy grande. Entonces, es un tema muy, muy importante del momento de planear, ¿cierto? Porque ahí, pues, tenemos unas creencias erróneas y unas creencias positivas, ¿cierto? No todos tenemos que creer en la prosperidad, no les estoy pidiendo que creamos eso, pero nuestro lenguaje sí transmite una forma de pensar positivamente. Es también como en las empresas. Si en las empresas hay alguien que dice, no, que no, la cultura de esta organización está maluca, y se pone a hablar por todos los corredores, y no, y acá no, eso
mejor dicho, eso genera como si fuera un virus en la empresa, ¿cierto? Alguien haciendo ruido, malestar, ya contamina a los otros compañeros. Entonces es lo mismo con las finanzas personales. Yo siempre digo, no sé, si alguno se siente identificado, ay no, es que vivo arrancada, ¿cierto? Voy a decir palabras pues como muy del lenguaje como vivo, no, yo vivo no pelado, no vivo sin nada, ¿cierto? Es que estoy muy pobre, entonces llaman como esa pobreza, como ese estado, ¿cierto? Es como las empresas que dicen, no, es que nosotros vivimos, mejor dicho, al filo de la bancarrota. Entonces, estar diciendo eso es como casi que decretar, ¿cierto? En vez de decretar un propósito positivo, tanto en nuestra vida personal como en la empresarial, lo que estamos haciendo es generando un malestar, ¿cierto? Algo como que genera, como cuando yo pienso que todo es malo, pues me siguen pasando cosas malas, ¿cierto? Entonces, algunas creencias erróneas pueden ser que son temas muy negativos, que yo siempre mantenga una posición súper negativa, pero también tengo que tener cuidado con las creencias positivas extremas, y eso tanto en lo personal como en lo empresarial. Por ejemplo, no, mañana, hoy gastemos todo porque Dios proveerá, ¿cierto? Es que hay gente que dice, no, Dios proveerá, mañana era otro día, ¿cierto? Entonces pasé por el almacén y compré de todo, y mañana será otro día, y uno se muere y nada se lleva. Entonces hay que tener cuidado con las creencias o muy negativas, pero también no llevarnos a un extremo de todo es súper positivo y nada pasa, ¿cierto? Entonces hay que tener un control. Es lo mismo que en las empresas. Yo no puedo decir, hay como que démosle a todo el mundo bonificación y Dios proveerá en enero. No, porque tengo que pagar cesantías, tengo que pagar intereses a las cesantías, tengo que pagar un montón de cosas, yo no puedo decir que Dios proveerá, ¿cierto? Entonces, hay gente muy juiciosa en el manejo financiero de las empresas, pero su manejo financiero personal es un desastre y hay que tratar de equilibrar las dos cosas. ¿Por qué la economía personal tiene una visión empresarial? Porque funcionamos igual. Tenemos unos ingresos, ¿cierto? Sea del salario, sea de los honorarios porque soy contratista, sea de la mesada de mis papás, bueno, lo que sea, pero tengo una entrada de dinero. Tengo unos costos de operación, que es como lo básico con lo que yo vivo. Tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios públicos, tengo que pagar transporte, ¿cierto? Pues por decir algo. Y tengo unos gastos y unos imprevistos, no, tengo que, no sé, tengo que comprar ropa, el imprevisto fue que tuve un viaje o me enfermé, ¿cierto? Entonces tengo otros gastos adicionales y al final del ejercicio pues tengo un resultado positivo o negativo, ¿cierto? Una utilidad, una pérdida, pues un excedente, una pérdida, y yo miraré si genero una inversión, un ahorro o si me gasto ese excedente que queda. Entonces funciona igual que una organización, ¿cierto? En el caso de las organizaciones sociales, pues sabemos que no tenemos utilidades para distribuir, pero tenemos unos excedentes para invertir. Ojo, ustedes son o somos, porque yo también hoy trabajo en el Museo de Antioquia, que es una entidad sin ánimo de lucro, somos entidades sin ánimo de lucro, pero también sin ánimo de pérdida. Listo, o sea, no, como que hay no sin ánimo de lucro, entonces yo no quiero dejar nada de excedente. Hay que dejar excedente porque hay que pensar que ya vivimos una pandemia, puede llegar cualquier situación adversa que también nos genere un gasto de ahorro. Entonces, si bien yo no voy a repartir utilidades, yo sí tengo que buscar generar unos excedentes que me permitan sostenibilidad a largo plazo, ¿cierto? Aquí lo estoy hablando en el tema personal, pero eso aplica para lo empresarial y por eso les digo que como yo maneje mis finanzas, se ve reflejado también en el manejo de las empresas. ¿Cómo deberíamos manejar una economía personal? Pues de manera inteligente. Primero, si yo siento, si ustedes tienen como la sensación de, ay, yo gasto mucho, no veo en qué me gasto la plata, retiro el sueldo y se me va todo, como que no me doy cuenta en qué me lo gasto. Entonces, lo primero que yo debería hacer es anotar, ¿cierto? En lo que sea, una aplicación, ahorita les recomiendo algunas, o en una libretica o en lo que sea, todos los gastos por lo menos por un mes, ¿cierto? Es una recomendación. Todos, un tinto, unas copias, un transporte, lo que sea, ¿cierto? Copiar todo. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos conciencia de en qué se está yendo el dinero, ¿cierto? Entonces, escribirlo al final del mes nos va a dar una base de en qué se está yendo el dinero. Cuando termine ese mes, les recomiendo clasificarlo. Todo esto fueron transporte, ¿cierto? Todo esto fueron los algos que, no sé,
aquí en Colombia, me voy mi papá tostado con el café y el pan todas las tardes porque me como el alguito porque me da frío o lo que sea, o la fruta que compro en la calle. Esos gastos son de salidas, fines de semana, entonces son ocio, pues como clasificarlos en algunos rubros. Y eso les va a dar un diagnóstico de cómo se está yendo su dinero, ¿cierto? Y ustedes van a poder tomar decisiones frente a cómo quieren hacer un presupuesto personal. Entonces, por ejemplo, yo veo que yo pensaba que yo me gastaba 200.000 pesos colombianos en cafés y pan al mes, pues en cafés, frutas, como la media tarde y la media mañana. Pero me doy cuenta cuando miro ese diagnóstico, esa que escribí, que clasifiqué, que me estoy gastando 350.000 pesos. Yo digo, no, Dios mío, es demasiada plata, ¿cierto? Es demasiado. Voy a tomar una decisión y voy a bajar, no sé, a 150, y lo que voy a hacer es que voy a empezar a llevar la fruta de mi casa, ¿cierto? Entonces empiezo a tomar decisiones frente a ese presupuesto, pero cuando ya tengo la realidad financiera de dónde están los recursos. Eso es como lo primero que ustedes deben hacer. Lo segundo es armar el presupuesto. Ahí yo no sé si ya les compartieron el archivo de Excel que se llama Taller de Finanzas. ¿Sí? ¿Alguien me confirma? Si se los compartieron. Sí, o alguno no le llegó. Voy a volverlo a mandar. Listo, para que por Sí, favor lo porfa. descarguen. Entonces, bueno, el segundo paso es como hacer ese presupuesto personal ya con la realidad de las decisiones que quiero tomar, ¿cierto? ¿A qué le voy a bajar? ¿Qué voy a ajustar? ¿Qué voy a hacer? Ahí les voy a pedir el favor que diligenciemos especialmente la parte de gastos. En la primera hojita del archivo de Excel, se los voy a mostrar acá también. Espérenme, yo como dejaste compartir y compartir. ¿Es el que se llama finanzas o el que se llama Que se Petel? llama Taller de Finanzas. No Pestel, sino este. Aquí se los abrí. Ah, ya, taller de finanzas. Porque hay otro que dice formato Pestel, ¿no? Sí, el otro es ese, ahorita lo vamos a ver. Este es el Ok. de finanzas. Para Entonces los que les no voy- lo han visto, el archivo está en el chat, en la barra de herramientas, aquí abajito en el Zoom. Entonces les voy a pedir que por favor diligencien esta primera hojita, ¿cierto? La que dice ingresos y gastos, ¿cierto? Vamos a colocar todo lo que, en lo que más o menos gastamos en un mes. Les va a quedar la herramienta, después lo pueden pedir, ponerlo más exacto, ¿cierto? Pero hoy vamos a hacer un estimado. ¿Qué les interesa y cuáles son sus gastos? Y van a ver que eso suma automáticamente. Entonces ahí les voy a dar unos minutos, unos 5 minuticos, 10 minuticos para que los escribamos, por favor. Cada uno lo va a diligenciar. Entonces escriben acá por decir algo, no sé, transportes mensuales, no sé, me gasto 200.000. Por decir cualquier cosa, y él va sumando ahí. Y ahí colocamos, perdón, esos transportes serían en gasto. Pongamos que esos son honorarios. Y acá en gasto, pues lo que me sale, ¿cierto? Transportes. Y vamos a dar unos 6 minutitos. Y le ponen un valor estimado mensual. Si tienen alguna duda, me van diciendo. Y lo vamos trabajando ahorita en estas reuniones que estamos haciendo, con los jefes para atender las necesidades de capacitación. Por supuesto que ella tiene, ¿verdad?, a la mano del pasado, que se hizo, que no se hizo, y yo todavía no lo manejo tanto, entonces es parte que estamos haciendo juntas para poder entender, ¿verdad? Y anotar también, a veces hacen unas preguntas que le digo, no hubiera sabido qué contestar. Ahí le podríamos pedir el favor a Cristina. Lo que ha pasado, entonces eso lo estamos haciendo.
Me han preguntado si tienen alguna duda con el documento. Estamos diligenciando el tema de ingresos y gastos en la primera hojita del archivo de Excel que se llama Taller Finanzas. Son estimados, después lo pueden hacer pues como con mayor detalle en sus casas, pues como más tranquilos. Y pueden hacer lo que les recomendé de copiar todos sus gastos durante un mes para, pues como para generar un diagnóstico inicial de cómo están sus finanzas. Vamos a dar un minutico más y ya volvemos al ejercicio. Bueno, entonces, si ven el archivo, el deuda les va calculando el saldo, ¿cierto? Igual que la contabilidad de una empresa les va diciendo cuáles son los ingresos. Obviamente la contabilidad tiene muchas más cuentas, ¿cierto? Cuáles son sus costos y gastos, por así decirlo, contablemente, y cuál es el saldo que están teniendo. Eso lo que me permite es tener como una hoja de ruta trazada en cuáles son mis prioridades en las que voy a utilizar esos ingresos que tengo, ¿cierto? Y buscar pues, que siempre me quede un saldo a favor, o sea, porque pues, estar sobregirado no es sano, pues, ni mental, ni física, ni económicamente. Entonces, el objetivo de tener un presupuesto pues, es respetarlo, ¿cierto? Pues, porque también de cada escribimos cosas muy bonitas y lo que sea, pero no lo respetamos igual, pues digamos, como no va a tener sentido, por así decirlo, el ejercicio. Si yo hago un presupuesto pero no lo respeto, pues no estoy haciendo nada, ¿cierto? Entonces la idea es poder tener un presupuesto al cual yo le haga seguimiento. Por ejemplo, si a mí me pagan el salario quincenal, yo cada 15 días debería darle una miradita, bueno, ¿en qué voy a gastar eso? Yo también puedo distribuir el presupuesto dependiendo cómo me paguen o cómo sean mis ingresos y tener un mayor control. Yo también puedo tener aplicaciones, ¿cierto? En el celular que me permitan tener registro de mis gastos, controlar, generar un presupuesto. Entonces, si paso la presentación, ustedes la siguen viendo, la ven. Si Sí. paso de un archivo a otro, bueno, listo, perfecto. Y ahorita vamos a hacer una evaluación, un pequeño indicador de ese manejo financiero, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a volver al archivo de Excel. ¿Lo siguen viendo? ¿Lo están viendo ahí? Rápido. Sí, ahí estamos en el archivo de Excel. Listo. Entonces vamos a ir a la hojita. ¿Qué me dijeron que estaba muy rápido? Bueno, en la hojita de liquidez, si ustedes notan y escribieron sus gastos,
él por defecto ya acá arrastra el valor de los gastos mensuales, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer en la hojita de liquidez es quien tenga, ¿cierto? Porque no aplicará para todos, pero la mayoría, ¿qué cosas tenemos que podamos volver líquidas? Entonces, pongámonos en un escenario un poco negativo. Por ejemplo, hoy me toca cerrar la organización o me despiden en la organización que trabajo, me toca cerrar la empresa en la que estoy. ¿Cómo que cuento para volver efectivo, para poderme sostener? Entonces, póngase en ese lugar hoy. Hoy me quedo sin trabajo, ¿cierto? O sin empresa. Entonces, ¿qué rubros o qué cosas tengo? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo la liquidación, ¿cierto? Por decir algo. Mi liquidación son, voy a poner un ejemplo, 12 millones de pesos. Tengo, en caso de que me tocara, tengo una moto, si me tocara venderla, la puedo vender en 4 millones de pesos. Entonces voy a hacer un ejercicio de mirar qué rubros, qué cosas, perdón, podría volver líquidas hoy en dinero que me permitan tener como una cobertura, ya que estoy sin trabajo y sin ingreso, ¿cierto? Tengo una casa que en un caso hipotético me tocaría vender y esa casa la puedo vender en 150 millones. Entonces quiero que hagan ese ejercicio, les voy a dar 2 minutitos para que escriban ahí. Lo pueden también ser estimado, ¿cierto? Pongámosle lo que consideremos que lo podamos vender. Motos, carros, si tengo acciones que puedo volver líquidas, si tengo un CDT que puedo reclamar. Entonces, por favor, colóquenlo. Cuando lo hacen, 2 minutitos. Para quienes están llegando, ya llenamos la primera hoja de presupuesto con los gastos y con los ingresos, y ahora estamos poniendo en la parte de liquidez aquellas cosas que tenemos en caso tal de que perdamos el trabajo, como aquellos gastos que podemos vender o que podemos tener ahí como de respaldo en un muy mal escenario. ¿Listo? Para quienes estaban ahí preguntando. Bueno, y el resultado que les está dando acá abajito donde dice liquidez, para que lo tengan muy en cuenta, no se asusten si les da muy poquito, ¿cierto? Si solamente tengo una moto, bueno, si solamente tengo la liquidación, si les da, lo que les está dando acá es el tiempo en meses que yo tengo para sobrevivir con eso que tengo líquido, ¿cierto? Casi que yo estoy diciendo que lo que yo tengo de patrimonio me permite con los gastos mensuales que hoy tengo, cuánto tiempo, ¿cierto? Para sobrevivir. Por ejemplo, acá como tengo una casa de 150 millones, no sé qué, y acá tengo pues solamente 150.000 pesos de gastos, que fue lo que registré, pues obviamente me está dando un número gigante, ¿cierto? 1.106 meses. Pero si alguien le dio 12 meses, le está dando un año, si alguien le dio 1, es un mes, si alguien le dio menos de 1, es que no le alcanza ni para un mes, ¿cierto? Es un indicador de liquidez personal. Y lo que les permite también es monitorear cómo estoy yo si algo llegara a pasar, ¿cierto? Entonces no tengo nada que me respalde, solo la liquidación, solamente la liquidación y me alcanzaría, no sé, para un mes o menos de un mes. Entonces ahí es como la importancia de tener algunos activos o algunas inversiones que sí me permitan un poco de tranquilidad al momento de tener una situación adversa, ¿cierto? Personal, que no estamos pues como lejanos de ello. Y la tercera hojita, espero que les haya dado muy buenos resultados a todos, que todos tengan un respaldo financiero bueno. Y la última hojita, que no la vamos a diligenciar, se las comparto para que ustedes la tengan, es un flujo de caja, ¿cierto? Personal. También sirve pues para las empresas, lo vamos a ver en la parte pues, de planeación financiera. El flujo de caja es una herramienta súper importante, súper, o sea, la más importante, tanto en lo personal como en lo empresarial. ¿Por qué? Porque el flujo de caja lo que me permite saber cómo están los... Entonces, por ejemplo, acá yo lo puse quincenal, ese es un formato que yo utilizo en mi vida personal real hoy, ¿cierto? Entonces, lo que yo digo es el enero 15 me entra tal y tal recurso, ¿cierto? Y acá coloco los nombres del recurso y acá coloco cuánto me entra y él subo automáticamente acá. Y acá pongo los gastos, ¿cierto? Y el abajito lo que hace es que me dice, si el mes anterior tuviste pérdida, te arrastro la pérdida.
Si el mes anterior tuviste excedente, te rastro el excedente, ¿cierto? Y me va mostrando cómo se nivela cada quincena con la otra. Entonces es una herramienta muy buena para poder monitorear un poquito más en detalle el tema de los recursos, ¿cierto? Se las voy a dejar para que la consideren con tranquilidad en sus casas, pero es una herramienta muy buena para quienes les gusta el Excel, les gusta hacerle como un seguimiento a sus gastos y digamos que les puede ayudar bastante. No sé si hasta ahí hay alguna duda o si tienen preguntas en el chat, no he mirado, o todo muy bien, todo muy claro. Ustedes ven esa rayita roja que le salió a mi computador. Extraño. Sí, Tan raro, y salió ahorita en el pues no sé qué le pasó. Bueno, sí. pero no nos molesta para nada, dejémosla ahí. No sé qué le pasó a mi computador, una raya súper extraña. Entonces, digamos, esta evaluación financiera lo que permite pues, es monitorear ese patrimonio o digamos ese ahorro o ese respaldo, cuánto tiempo me permite vivir, ¿cierto? En mes, ¿cierto? Voy a hablarles de dos conceptos pues como para terminar el taller de finanzas personales y uno es el de libertad financiera. Libertad financiera, a mí me gusta más como tranquilidad o salud financiera, ¿cierto? Que no quiere decir que yo tenga muchísimos recursos que tenga que invertir. Hay gente pues que como que, digamos, se obsesiona un poco con el término de libertad financiera y lo que hace es que todo su salario no venga, compremos casas o compremos acciones y no viven. O sea, como que viven en función de esas inversiones, entonces hay siempre que guardar un equilibrio, ¿cierto? Entonces, el término de salud financiera es más que yo siempre gaste menos de lo que gano, ¿cierto? Que siempre tenga capacidad de cubrir mis deudas, que tenga un control de mis gastos, que pueda tener inversiones, un capital propio para la empresa, y ya, digamos que eso es como vivir tranquilo, vivir bien, tener algunas cosas que me permitan unos ingresos adicionales, pero el término de libertad financiera, cuando queremos libertad financiera, ya lo que estamos buscando es tener, digamos, unos activos pasivos, ahorita les voy a decir, que son para que en caso de que yo no quiera trabajar o no pueda seguir trabajando por X o Y motivo, eso me genere los recursos necesarios para vivir, ¿cierto? Sin volver a trabajar. Entonces, en el tema de libertad financiera, hay varios factores importantes. Uno, el tiempo, ¿cierto? Heidi, Señora. ¿seguimos viendo el Excel, es correcto? ¿O Ay, deberíamos estar no, viendo yo otra me cosa? fui Sí, espérame, estamos entonces viendo el Excel. perdón, espérame, yo dejo de compartir y vuelvo a compartir. ¿Veis? Y ya se quitó la raya, tan extraño. Bueno. ¿Ya en la presentación? Sí, Sí, muchas gracias. Sí, ya. Listo, Gracias. perfecto. Entonces, el factor tiempo es súper importante, porque si yo digo quiero ser libre financieramente, eso me cuesta una inversión inicial, ¿cierto? ¿Cuándo soy libre financieramente? Cuando tengo, no sé, 10 propiedades y los arriendos, con los arriendos yo puedo vivir sin ya volver a trabajar, ¿cierto? Entonces, esas propiedades me implican una inversión inicial, o sea, me implican que yo tenga que comprar las propiedades, me implica que yo tenga que destinar un recurso importante y trabajar duro para poder comprar eso, o comprar las acciones, ¿cierto? Entonces, el factor tiempo sí es importante porque yo no puedo decir a los 50 años o a los 60 o a los 70, ya quiero ser libre financieramente, pero nunca compré nada, nunca invertí en una acción, nunca puse una empresa, no, o sea, nunca hice nada para tener un activo pasivo. Entonces, pues no va a conseguir esa libertad financiera. Ojo, la libertad financiera no todo el mundo la tiene que querer, ¿cierto? No tiene que ser la meta de todo el mundo. Hay gente que hoy, personas que hoy en día dicen, yo quiero viajar, quiero vivir en equipaje, quiero ser feliz, no me importa no tener casa, no me importa no tener carro, y ya. Y son filosofías de vida muy respetables, ¿cierto? Pero acá digamos que lo que el término lo indica es, quiero estar tranquilo en caso de que pase algo. ¿Qué busca la libertad financiera? Pues crear una diversidad de fuentes de ingresos que permitan flujos constantes de efectivo, ¿cierto? Yo aquí generalmente no coloco los huevos en la misma canasta, invierto en cosas diferentes. Hacer buen uso de los apalancamientos financieros, o sea, cómo hago buen uso de las tarjetas de crédito, cómo hago buen uso de las herramientas que me permite hoy los medios, por ejemplo, tengo un producto, no voy a montar un local, sino que lo voy a promocionar por Instagram o por otras redes sociales que me permita venderlo masivamente o que lo conozcan masivamente sin necesidad de montar pues un punto de venta, ¿cierto?
Hay que tener un permanente control de las finanzas personales y hay que fijarse unos objetivos para obtener esa libertad financiera. ¿Qué es perdón, yo dije activo pasivo, es un ingreso pasivo? Los ingresos pasivos requieren su creación solo una vez, al principio, ¿cierto? Un esfuerzo inicial y a partir de ese momento un ingreso es pasivo cuando sigue generando ingresos, pues recursos, dinero, sin necesidad de que yo le siga dedicando tiempo ni que yo esté pendiente, ¿cierto? Entonces las propiedades es un ejemplo, las acciones es un ejemplo, no sé, ¿qué puede ser un ejemplo? No sé, comprar oro, por ejemplo, no tengo idea, pues como que las inversiones que yo no tenga que estar ahí pendiente, ¿cierto? Entonces, se configuran una sola vez, pero aportan ingresos infinitamente o muchas veces, ¿cierto? Son dinero extra, no son el dinero de mi salario, ¿cierto? Porque la libertad financiera es concebida como que yo trabajo porque quiero trabajar, pero si dejara de trabajar, tendría con qué suplir mis necesidades y mis gastos básicos. Entonces, ¿qué es importante? ¿Qué quiero yo, cierto? Primero, o la recomendación para todos no es que busquen la libertad financiera, pero que sí busquen una salud financiera, una tranquilidad financiera que les permita también calcular un capital, si es lo que quieren, para montar una empresa o para inyectarle capital a su empresa o para estar tranquilos, ¿cierto? Porque, no sé, algunos de ustedes son los fundadores de sus organizaciones, son los gerentes de la organización, pero viven estresados porque no manejan bien ni su economía personal y la de la empresa no está dando, entonces se vuelve un caos, ¿cierto? Aquí les puse pues como un mensajito, si no estás seguro, aquí no lo logro ver bien, si no estás seguro de que puedes convertir el miedo y el estrés en tus aliados, si no tienes la firme certeza de que eres digno de la prosperidad y que te mereces la riqueza, entonces el universo no se ocupará de que la tengas, ¿cierto? También es cómo empezamos a tener un lenguaje más positivo y más atrayente, pues como para eso. Entonces, algunas sugerencias finales de la parte de finanzas personales. Respetar el presupuesto, tratar las finanzas personales como si fueran una empresa, tiene unos ingresos, unos costos y gastos, y siempre debería tener un excedente, ¿cierto? Positivo, un excedente. No debería tener pérdidas, igual que una empresa. Si una empresa tiene pérdidas acumuladas, pues no va a llegar a ninguna parte. Evaluar el presupuesto y la ejecución a cada cierre del mes, de la quincena, dependiendo cómo sea sus flujos de dinero, ¿cierto? Llevar un presupuesto familiar, si ustedes viven con su familia, si viven solos, pues llevarlos solos. Ahorrar conjuntamente genera también un estímulo, ¿cierto? Cuando todos decimos, no sé, vamos a ahorrar mis hijos, mi esposo y yo para remodelar la casa. Todos tienen un fin común y ahorran. Igual que en una empresa cuando dice la pandemia, muchachos, no tenemos recursos, estamos en una crisis por la pandemia, estamos cerrados, no tenemos ingresos, y todos dicen, yo voy a poner esa parte de mi salario, que muchas empresas lo hicieron, ¿cierto? Yo voy a dejar de cobrar el 5% de mi salario, o el 10%, o lo que fuera, para aportarle a la organización. Entonces, siempre que yo tengo involucrada a la gente, en el caso de mi familia, o los colaboradores de la empresa, con un propósito, saben de una situación adversa, todo el mundo se monta en el bus, ¿cierto? Como decimos en Colombia, todos nos montamos pues como, bueno, montémonos en esta iniciativa y ayudemos económicamente digamos, como la organización, o en este caso, pues a la familia y a una meta común. Revisar tasas de préstamos, eso no solo aplica para ustedes, también para sus empresas. Mirar la opción de unificarlos, de bajar las tasas. Ojo también con las recompras de cartera, muchas recompras no salen. O sea, si yo compro y recompro la cartera, lo que estoy haciendo es pagando varias veces los intereses. Entonces, ojo, pues se pueden hacer compras de cartera o unificación de créditos, pero también es importante evaluar pues cuántas veces lo puedo hacer y si ya en esta ocasión no me sale porque ya pagué muchos intereses, tampoco hacerlo como la loca. Revisar fondo de pensiones para ustedes, ojo que a veces hay algunas personas que las pusieron en riesgo alto y es riesgo moderado, porque recuerden que las pensiones privadas son inversiones colectivas, entonces ojo también es como con revisar esas cosas, porque eso es el futuro de muchos de ustedes. No retiren más dinero del que van a necesitar, ¿cierto? Si yo no sé manejar bien mis finanzas personales y me consignaron mi salario, y sé que me gasto 300.000 pesos en transporte y en cafés, pues retiro 300, no retiro 500 porque entonces me gasto los 500, ¿cierto? Entonces a veces es mejor pagar un poco más por retiro si me pasé el número de retiros que tengo al mes de mi cuenta bancaria,
que gastarme toda la plata, ¿cierto? Que nos pasa porque se vuelve plata de bolsillo. Algunas cosas como de disciplina que quiero que lo interioricen un poco y es, pregúntense antes de comprar algo si ustedes lo desean o lo necesitan, ¿cierto? No comprar desde el deseo. Yo quiero eso, pero lo necesitan. O sea, ojo, si estoy bien financieramente, tengo el recurso, me lo quiero comprar, cómpreselo. Pero si estoy en una, no sé, en una estrategia de ahorro y de mejorar mis finanzas personales, sí me tengo que revisar. Pero es como cuando yo quiero, no sé, quiero adelgazar. Ajá, no, hoy me tomé la Coca-Colita, azúcar, mañana me comí el dulce, no, pues tengo que empezar a decir no. No, yo quiero mucho ese helado, pero estoy tratando de bajar, o estoy trabajando en bajar de peso, no me lo voy a comer, ¿cierto? Entonces lo mismo, estoy trabajando en ahorrar, en no gastar tanto, entonces lo deseo o lo necesito. ¿Y qué pasa si no lo compro? Si no pasa nada, no lo compro, ¿cierto? Si no controlan las compras, no carguen sus tarjetas personales en la billetera o sus tarjetas de crédito. Si no se controlan, déjenlas en la casa, ¿cierto? Y más bien las utilizan para compras programadas. Ustedes saben que las tarjetas de crédito se recomienda manejarlas a una sola cuota, porque ahí yo me estoy apalancando en el banco, pero el banco no me está cobrando interés. Ojo, pues si no tengo cuota de manejo. Pero si no tengan tarjetas con cuotas de manejo, porque no tiene ningún sentido estar pagando una cuota de manejo si están pagando a una sola cuota sus compras. Ahorrar con propósito, ¿cierto? A veces cuando ahorramos y no tenemos una meta, si estoy muy endeudado, yo voy a decir, voy a ahorrar para abonar a esa tarjeta. O quiero ahorrar para ese viaje, ¿cierto? Entonces como que eso incentiva un poco más el tema del ahorro. Premiarse, entonces ojo, en el presupuesto seamos siempre muy honestos y no van a decir, nunca voy a salir a cine, nunca voy a comer en la calle, no, porque eso es mentira. Entonces también ser muy honestos en su presupuesto personal y poner un rubro, no sé, de ocio, ¿cierto? De comidas en la calle, de fiestas, los que les gusta ir a fiesta, pero también darse como ese espacio de ocio mensual, porque es mentira que no lo van a hacer. Entonces, si se empiezan como a mentir desde el presupuesto, con seguridad no lo van a cumplir. Bueno, hasta ahí es como el tema de las finanzas personales. No sé si hay alguna duda, algún comentario antes de entrar pues, como al siguiente tema. No sé si han escrito algo, todo muy claro. Bueno, todo muy claro dice por acá. Entonces, listo. La planeación estratégica, entonces, aquí les puse pues como algunas referencias teóricas, ¿cierto? Pero realmente es una herramienta, digamos, de planeación que cíclicamente busca plantear objetivos corporativos, ¿cierto? Los cuales se alcanzan por medio de las estrategias. Esta planeación estratégica no es para hacerla una sola vez en la vida, no que yo hice hoy una planeación y nunca volví a mirar la planeación, no, porque entonces pierde sentido, ¿cierto? Yo hago planeaciones estratégicas, no sé, a 3 años, a 5, a 10, antes las hacían a 20, a 10 años, pero estamos en un mundo mucho más dinámico, con muchos más cambios. Hoy, mejor dicho, tú puedes hacer una planeación hoy y tener unos objetivos hoy, y en 3 meses puedes ver que un objetivo ya se no aplica tanto o esto ha cambiado un poco, porque el medio está cambiando constantemente, ¿cierto? Entonces, la teoría, digamos, o muchas personas que trabajan en temas de orientación estratégica les van a decir, no, hagamos las 5, pero hay muchas organizaciones que hoy los están haciendo 3 años, ¿cierto? 3, buscando también tener como un mayor seguimiento y una evaluación más constante de para dónde vamos, ¿cierto? Y facilitar como la toma de decisiones, tomar decisiones a tiempo, corregir el rumbo. Además, la planeación estratégica, si bien habla desde la parte como inspiracional, de lo que queremos, de lo que somos, de para quiénes estamos, la planeación estratégica impacta directamente el tema económico, el tema presupuestal. Entonces, si bien vamos a ver unas herramientas que al principio no le vamos a dar mucha relación con el tema presupuestal, vamos a ver que tienen todo que ver con el tema presupuestal, ¿cierto? Como les dije al principio, cuando arrancamos, todas las decisiones que tomemos, por pequeñas que veamos, por insignificantes, cuando las tomamos, digamos, en un cargo estratégico o de dirección general, tienen un impacto económico en las organizaciones. Entonces, bueno, acá se los comparto, pues si de pronto no lo logran ver bien, pero las planeaciones estratégicas nos sirven para repensarnos, para reinventarnos, para redefinirnos, para reimaginarnos, para resignificarnos. Entonces, lo que buscamos acá es como
un punto de pare, ¿cierto? Cuando hacemos una planeación estratégica, llevamos, no sé, 5 años, 10 años trabajando, es como hacer un par en el camino y decir, venga, nosotros creamos esta organización para esto, esto y esto. Seguimos en lo mismo, nos desviamos del camino, empezamos a hacer cosas que no eran, somos rentables, somos importantes para nuestro público objetivo, somos, no sé, somos los mejores en lo que hacemos, nos conocen, estamos bien posicionados, nos falta que nos conozcan. Entonces, lo que nos sirve es para empezar a decir, venga, salgámonos un poquito de la caja, pensémonos nuevamente, evaluémonos nuevamente, miremos qué recursos necesitamos y miremos si todavía seguimos enfocados en lo que es, ¿cierto? Muchas asambleas que les toca a ustedes cada año como mínimo por requisito, lo que hacen es como evaluar, ¿cierto? Entonces, la junta directiva a veces, no va a decir que siempre, pero a veces la junta toma ciertas decisiones para la sostenibilidad de la empresa, que no va a decir si son buenas o malas, ¿cierto? Las toman en el camino pensando en la sostenibilidad. Pero a veces decimos como que ve este proyecto, y me imagino que más de uno se siente identificado, este proyecto no tiene mucho que ver con lo que hacemos, con nuestra razón de ser, pero nos va a traer recursos, no, venga, hagámoslo, ¿cierto? O ese proyecto no nos encanta del todo, pero es un aliado súper importante con el que hemos trabajado mucho tiempo y lo hacemos, ¿cierto? Ya por temas estratégicos o de aliados. Entonces, las asambleas normalmente sí evalúan como, venga, si seguimos por dónde vamos, ¿cierto? Quiénes fueron los que la fundaron o quienes cuidan esa esencia fundacional que tuvo la organización. Entonces, siempre hay que volver, digamos, como hacer ese par, ese respiro y decir, venga, ¿cómo vamos? ¿Cierto? Evaluarnos, revisar y replantearnos. Porque también las planeaciones estratégicas nos pueden servir para decir, venga, si nosotros no hacíamos aquello, lo empezamos a hacer mucho y se volvió una línea de negocio, entonces ahorita hay que incorporarlo, ¿cierto? Entonces es como mirar esas cosas. ¿Alguien tiene el micrófono por allá? Bueno, entonces, ¿qué es súper importante y que quiero como que hagan primero? ¿Cierto? Acá les trae como un mapa donde tenemos la estrategia, la estructura, la cultura y la ejecución. Y en la mitad ven que como foco está el público objetivo del mercado al que nos orientamos o al que estamos pues como enfocados. Entonces, quiero que hagan como una revisión, 2 minutos. ¿Cómo están ustedes hoy en sus organizaciones en las que trabajan o en las que lideran o en donde están pues como desarrollando sus labores? Si ustedes hoy en la parte de estrategia, ustedes saben y tienen claro cuál es el propósito de la organización en la que trabajan. Si ustedes saben y tienen claro cuál es la visión, sin irla a mirar, sin hacer trampa. O sea, si ustedes lo tienen, no literalmente, no con comas y puntos, sino como que, no, yo sé que la visión es esta, ¿cierto? En general. Si conocen la promesa de valor, si tienen claro los lineamientos estratégicos y el plan de acción, por ejemplo, para este año. Normalmente los planes de acción se hacen anuales. Si en la estructura tienen claro la cadena de valor, si tienen claro el organigrama, si quieren escribirlo por ahí, tengo, eso está ok, eso está ok, eso está ok, no, esto no está ok, eso no lo conozco, ¿cierto? Si tienen clara la plataforma digital, cómo se maneja la organización digitalmente, si en la parte de cultura ustedes tienen claro los valores, los perfiles del equipo, ¿cierto? Por lo menos los de su equipo de trabajo o con los que trabajan ustedes, sus compañeros. Y si en la parte de ejecución tienen claros los objetivos financieros de su organización y cuáles son los indicadores, digamos, macro o estratégicos que tiene la organización también que impactan financieramente. Solamente escribir sí o no, ¿cierto? Lo tengo claro, no lo conozco, no lo conozco, no lo conozco. Les voy a dar 2 minuticos. Bueno, 3 minuticos porque creo que son varias. Si alguien no entiende la instrucción o algo, me dice.
Me cuentan si van terminando o les falta otro momentico. ¿Cómo van? Han estado muy callados. ¿Ya van terminando? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, un minutito. Listo, un minutico más. Dale. Listo, de los que van terminando, ¿quién me puede contar cuál fue el resultado de esa evaluación que hizo? O sea, como que me diga, me di cuenta que definitivamente no conozco, no me la sé, la promesa de valor, no conozco el organigrama. ¿Quién me puede compartir su experiencia en esta evaluación? ¿Quién quiere hablar? Consulta. Sí, dale. Por ejemplo, en la parte de la estructura habla de cadena de valor, macroproceso. ¿Cómo lo podríamos? Que es ahí donde tengo mi duda, ¿verdad? Sí, la pregunta es si lo conoces, si te han socializado, si lo conoces, los macroprocesos, los procesos estratégicos de tu organización. O sea, lo tengo por separado. La cadena de valor, por ejemplo, en un proceso productivo lo tengo claro, ¿verdad? Un macroproceso, digamos, adaptado a una organización de sociedad civil, lo tengo claro, pero tengo como dos conceptos: el macroproceso en procesos institucionales de crecimiento, de desarrollo, de traslado de conocimiento, pero la cadena de valor yo la tengo más en la parte productiva. Ajá, porque eres una organización de producción. No, está bien. Si es una organización productiva y tienes clara la cadena de valor del producto productivo, lo conoces, no hay problema. Ok, entonces ahí que, bueno, me vuelve lo mismo, ¿verdad? La estructura de negocio, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Verlo en los dos momentos. Pero, como digo, hay cosas que están como más evidentes, digamos, en los procesos productivos o en las empresas que trabajan por resultado, ya sea pues tanto de operativos de venta, en finanzas, por ejemplo, los microcréditos, ¿verdad? Pero se me cruza un poquito cuando trabajamos con organizaciones sociales, de que no son esos los parámetros para valorar, pues, cómo estamos. Sí, digamos. pero realmente, por ejemplo, la estructura del negocio, o sea, mira, lo que pasa es que en las organizaciones sociales a veces pensamos que damos un servicio, pero que no tiene una estructura de negocio, y Exacto. realmente sí la puede tener, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos servicios que alguien paga, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo tengo, voy a decirte un ejemplo. Yo tengo unos talleres de transformación organizacional y obviamente se los voy, por ejemplo soy Macaya, se los voy a dar a otras entidades sin ánimo de lucro. Yo no le cobro a la otra entidad sin ánimo de lucro, pero sí le cobro a un aliado para que financie esos talleres. Eso me está generando un ingreso, eso es un negocio, es una línea de negocio, sino que no me estoy enriqueciendo con ello. Entonces lo que quiero es que, digamos, nos saquemos un poco como ese pensamiento de que no tenemos un negocio, sí lo tenemos. Lo que pasa es que tenemos una función social por encima del tema de utilidad. No sé si fui un poquito clara con eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En el caso nuestro, lo que nosotros tenemos, digamos, es como una estrategia financiera, ¿verdad? Entonces lo que decimos es, más o menos tenemos un porcentaje del presupuesto que lo obtenemos de donaciones, ¿verdad? Hay otro porcentaje del presupuesto que lo obtenemos de lo que nosotros podemos. Por ejemplo, el perfil de la organización tiene, una de las cosas son, por ejemplo, las asesorías jurídicas. Entonces hay una parte que ingresa por esta vía. Y después está el tema también de asesorías o consultorías, que es, digamos, lo que usted hace señalamiento, ¿verdad? Que damos determinados servicios y nos pagan por eso. Entonces, lo que tenemos es eso, más o menos, una estrategia financiera que va más o menos por ahí. Eso, Yalkira, un poquito la estructura del negocio
es el canal o la forma en que yo monetizo mis servicios, sin que eso se piense como que es una utilidad. Entonces, la estructura del negocio es, yo que lo que vendo, ¿cierto? Yo vendo un servicio, yo vendo una consultoría, pero eso me tiene que generar un ingreso, sea de un aliado, de un financiador, de un cooperante, del que sea, ¿cierto? Una donación con destinación específica, pero es la forma en que me entra el recurso para yo poder hacer mi función social. ¿Cómo no? Lo tenemos claro entonces, gracias. Listo, perfecto. Tomás está alzando la mano. Yo, Pedro Pablo Velázquez. Ah, bueno, Pedro, qué pena que es que aquí lo Tomás. Bueno, primero valorar este tema. Nosotros somos una cooperativa pequeña, somos productores del hongo ostra y producimos la semilla, y últimamente hemos incorporado el tema de trabajar la materia prima desde el campo con lo agrícola. Entonces, bueno, lo que quiero mencionar es que estos 4 componentes, lo que es la estrategia, la cultura, la estructura y la ejecución, son elementos que se integran, se separan porque es necesario, pero en la acción diaria, en la acción mensual y anual, y bueno, y si es de 3, 5 años, esto se tiene que manejar hábilmente, ¿ya? Entonces, pues agradecido, ¿no? Nosotros tenemos nuestras estrategias, tenemos una estructura, pero este tema que me interesa bastante, lo que usted acaba de aclarar, la estructura del negocio, sí nos da un clic ahora de que tenemos que mejorar esta parte. Compartir que nosotros como directivos, como funcionarios, incluso la cooperativa, tenemos claridad en esto. Sin embargo, por compartir con nuestros socios y sobre todo con nuestros nuevos socios, aún falta profundizar esto. Eso es por mencionar. Entonces, constantemente hay que también informar a la gente que se está incorporando, sobre todo las personas de la juventud, que también tienen que reforzar y fortalecer la institucionalidad. Muchas gracias. A ti por el aporte. Es súper importante lo que dices. A veces planeamos muy bien, pero no lo comunicamos, ¿cierto? Es súper importante, y no solamente los nuevos colaboradores que ingresan, ¿cierto? Sino siempre bajar la información. A veces los equipos directivos, las juntas, los grupos primarios, no bajan la información, ¿cierto? Entonces como que se queda todo en un nivel, digamos, de jerarquía mayor, y los colaboradores pierden como el sentido. Es muy importante que los colaboradores de las organizaciones siempre tengan claro cómo es el foco, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Por qué existimos? Y que eso siempre sea motivacional. O a veces lo socializamos una vez y ya, jamás volvemos a hablar de eso, y eso hay que estarlo diciendo. Siempre hay que reunirnos a principio de año, tengamos la planeación, luego el plan de acción de ese año, socializarlo, decirles, bueno, vamos por esto, vamos por esta meta, nuestra mega 5 años es esta, entonces este plan de acción le va a apuntar a esto, somos, no sé, por decir algo, tenemos unidad de caja, entonces a pesar de que tengamos direcciones diferentes que reciben ingresos, esta organización, los ingresos van para un fondo común, para sostenibilidad, y que la gente se apropie y se ponga la camiseta, ¿cierto? Entonces lo que siempre hay que buscar es eso. Gracias por los aportes, no sé si alguien más quiere hablar. Y si no, continuamos. Entonces, digamos, de este mapa, como decía ahorita Pedro, todos confluyen diariamente, mensualmente, o sea, siempre los 4, digamos, se integran para poder servir nuestras acciones a ese público objetivo, a ese mercado objetivo. Nos vamos a enfocar mucho en lo que falta del espacio de hoy y el espacio de mañana, más que todo en la parte de estrategia, porque estamos hablando de planeación estratégica, y en la parte de ejecución, y también relacionado mucho con esa estructura del negocio. Las otras cositas no las vamos a ver por temas de tiempo y porque realmente pues el foco es planeación estratégica para la sostenibilidad financiera. Entonces vamos a hablar de lo que es estratégico, de lo que es económico, ¿cierto? Sin desmeritar las otras 2 cosas, ¿cierto? La estructura y la cultura son súper importantes, pero de pronto pues pueden ser tema de otro webinar, porque los 4 son los que son como las 4 patas de la mesa, ¿cierto? Si una está muy coja, esa mesa se cae, porque si yo no tengo
clara la cadena de valor, el proceso productivo, los procesos de mi empresa, si no tengo claro cuál es el organigrama, la estructura del negocio, si no tengo claras las plataformas por donde nos movemos, si yo no tengo claro cuáles son nuestros valores institucionales, sino que, entonces yo por ejemplo entonces vendo, contrato un vendedor que vende mucho, pero que es grosero, que es mal compañero, que habla de la empresa, que no le importa sino la meta, genera una mala cultura y un mal clima organizacional, ¿cierto? Y un valor de la empresa, no sé, es un clima organizacional sano, o un principio de la empresa es un clima organizacional sano, o vivir felices, y contrato gente que me cumple una meta en la ejecución, ¿cierto? En el negocio, pero que culturalmente va en contra de la empresa. Yo tengo siempre que tratar de tener un equilibrio entre las cuatro patas. O tengo todo muy claro en la parte estratégica, pero no sé, en el perfil humano, por ejemplo, no tengo claro hasta dónde yo voy. Entonces mantengo con dificultades con un compañero porque hacemos como cosas parecidas, entonces yo no sé si el proyecto es mío o es de ella, porque como que no está claro el proceso, no está claro como el límite hasta dónde voy, dónde va el proceso de ella y dónde empieza el mío. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas para que haya una cultura sana, una estrategia clara y que todos estemos alineados, una estructura clara donde todos nos identifiquemos y donde todos sepamos cuál es nuestro eslabón en la cadena de valor, en la estructura del negocio, y una ejecución sana para poder ser sostenibles, ¿cierto? Eso es como la meta de la planeación estratégica y digamos que son como las cuatro paticas de esa planeación. ¿Qué busca entonces esa planeación estratégica? ¿Cuál es el negocio? Y ojo, vuelvo a reiterar, no hablo de negocio no como que me estoy lucrando, sino que el negocio tiene que tener una entrada de dinero para la sostenibilidad, ¿cierto? O sea, siempre entiendan cuando hablo de negocio, estoy hablando es cómo genero el recurso para poder sostener. Entonces, me tengo que preguntar en esa planeación estratégica cuál es el entorno, cómo está mi organización, ¿cierto? ¿Quién es la competencia? ¿Dónde se quiere llegar? ¿Cómo medir el logro de las metas? Hay unos niveles de planificación, ¿cierto? Donde yo hablo pues como de alianzas, de redes, y hay algunos responsables en esos niveles de gestión. Entonces hay un nivel estratégico, donde yo estoy hablando de que tengo una planeación a largo plazo, donde yo me siento y digo, la mega para 10 años es, no sé, si yo tengo por ejemplo un museo, yo quiero en 10 años cumplir una mega de, no sé, 100 millones de visitantes a mi museo, ¿cierto? Entonces tengo una mega de visitantes porque mi función o mi razón de ser son las visitas a las colecciones que tengo exhibidas. Entonces es de largo plazo. Los responsables normalmente son las juntas directivas, la dirección general o el grupo primario, y se estructura obviamente en la visión, la misión y los objetivos estratégicos, ¿cierto? Hay un nivel táctico que es manejado por las áreas funcionales o las unidades estratégicas. Entonces, por ejemplo, un proceso estratégico puede ser la dirección de proyectos. Y lo que busca es una estructuración de resultados, ¿cierto? Una estructuración de resultados para la redundancia, y busca tener una acción en el mediano plazo. Y hay un nivel operativo, que ya es el área técnica, operativa, y por ejemplo la estructuración puede ser la formulación de proyectos, ¿cierto? El área operativa, pero en el nivel táctico, cuando yo estructuro el resultado o la meta, puede ser la dirección de proyectos. O dependiendo de cuál sea la esencia del negocio, ¿cierto? Se distribuyen de manera diferente. Pero lo que les quiero decir es que hay la planeación o la planificación no es solo esa planeación estratégica de 10 años o la orientación estratégica de 10 años, sino que es algo que yo monitoreo en el largo, en el mediano y en el corto plazo, y donde yo tengo que tener unos responsables. No puede ser el gerente solito buscando un asesor en orientación estratégica cada 5 años, que le dé unas recomendaciones, que le cuente su grupo primario y ya. No, yo tengo que vincular a toda la organización. Es más, muchas veces en esas reuniones de orientación estratégica, cuando invitan a todo el equipo de trabajo, los técnicos pueden dar soluciones a temas o a problemas muy importantes de la organización, porque ellos están ahí en el día a día y han visto qué pasa en el proceso productivo que está generando que seamos, no sé, que la tasa de producción no sea tan alta, ¿cierto? Entonces dice, no, es que esa máquina acá hace que la gente se desplace por la planta de producción un tramo muy largo. Si las movieran hacia acá, acortaría el tiempo. Y eso no lo va a ver un gerente nunca, ni un director de arte. Lo verá una persona que está ahí en la operación. Entonces miren qué decisiones pueden generar la productividad, pueden mejorar la rentabilidad, pueden mejorar un montón de cosas, ¿cierto? Rentabilidad hablando de excedentes positivos.
Si han tenido preguntas, me van diciendo. Esta hojita es un ejemplo. Es que acá como veo la pantallita, yo miro si les puedo, allá, lo puedo ocultar como para ver mejor. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de es que esas rayitas las generan ustedes como con algo. Aquí aparece una raya amarillita, pero alguien la hizo. Entonces, la gestión integral, digamos que tiene como unos componentes que generan un efecto pues a largo o a mediano plazo de en la planeación. Por ejemplo, este mapita que está hecho acá, ahí les puse pues como el origen, está hecho para instituciones de educación superior, para instituciones de educación, de colegios. Entonces, si yo tengo clara, ustedes las leen así, si yo tengo claras las tendencias y el contexto para la educación en el caso de los colegios, tengo unas prioridades estratégicas, el propósito y la mega clara, si obro, actúo con sentido, ¿cierto? Si yo genero como un plan de acción que sea coherente, si ejecuto, si hago lo que ya dije que iba a hacer, logro y aprendo, y si tengo un desarrollo sostenible y un buen gobierno, una buena dirección, pues tengo una institución valiosa y que agrega valor, ¿cierto? Si yo no conozco el contexto, ojo, yo siempre tengo que conocer el contexto, siempre tengo que monitorear mi entorno, conocer mi entorno, mi competencia, qué está pasando, quién está haciendo lo mismo que yo hago. Si yo como que me desconecto de eso, pierdo también el norte porque quedo como solo adentro de la empresa, ¿cierto? Somos nosotros con nosotros. Entonces, ojo, porque yo siempre tengo que estar monitoreando afuera y adentro. Si yo no tengo el contexto de las tendencias y del entorno de lo que está pasando, priorizo, tengo un propósito y una mega, obro, actúo con sentido, ejecuto, logro y aprendo, y tengo un buen gobierno y desarrollo sostenible, pues puede que tenga procesos, pero tengo digamos, una organización en confusión y de pronto con caos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo solamente estoy pendiente de mi proceso interno y no sé cómo está afuera. Y no voy en línea del mercado, el mercado está afuera, ¿cierto? Y el mercado es quien paga por mis servicios, quien facilita mi sostenibilidad y quien me dice hacia dónde voy. Si tengo las tendencias claras, no tengo prioridades, no tengo propósito, no sé para qué existo, obro y actúo con sentido, pero no tengo claro hacia el norte, como quien dice, cualquier bus le sirve, ejecuta, logra y aprende, tiene un desarrollo sostenible y buen gobierno, tiene un desenfoque, ¿cierto? O aquí le llaman vacilación, pero es como que ve, no, voy para allá, pero no sé para dónde voy, ¿cierto? Yo hago, yo formulo, pero no sé si esos tipos de proyectos son los que la organización quiere, pero yo hago. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, si tengo todos los pasos, pero no obro y actúo con sentido, sino que soy como a la loca ejecutando, tengo ansiedad y bajo desempeño porque la gente no tiene una coherencia de lo que está haciendo, no sabe para qué lo está haciendo, ¿cierto? Ejecuta, logra y aprende, pero no sabe para qué lo hace. Si tengo todas menos que ejecuto, logro y aprendo, pues tengo como un ciclo de aprendizaje, pues realmente genero frustración o procrastinación, ¿cierto? La gente no ejecuta bien, no implementa bien, entonces ahí pues hay un hueco impresionante, pues, porque es la razón de ese negocio. Y si tengo todas, pero no tengo un buen gobierno, ni un desarrollo sostenible, no tengo un liderazgo claro, no tengo digamos que mi jefe como que un día dice una cosa, el otro día dice otra, las decisiones son confusas, pues genero desconfianza y estancamiento, ¿cierto? Entonces tengo que buscar que todo tenga un equilibrio. Si hay alguna pregunta, me pueden ir interrumpiendo. Entonces, el análisis del entorno es lo primero que hay que hacer para también entender qué es lo que tengo que hacer en esa planeación estratégica, ¿cierto? Hay algunos retos que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer el análisis del entorno. Nosotros a veces empezamos una planeación estratégica viendo cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, lo que está dentro, pero no miramos lo que está afuera, ¿cierto? Y lo que está afuera también nos delimita para dónde vamos. Yo puedo decir adentro, ay, no, es que yo quisiera, no sé, yo soy un restaurante, yo quisiera vender ese tipo de platos y la gente no los consume, no estoy yendo al mercado, ¿cierto? Entonces tengo que saber, la gente está consumiendo más comida, no sé, tipo mexicana, los restaurantes han tenido un crecimiento, hay varios que están en la ciudad, están ubicados no sé, en Medellín, por ejemplo, en Laureles, entonces empiezo a leer dónde va la gente, qué tipo de cosas consume, y así puedo tomar también decisiones y empezar a planear mi estrategia, ¿cierto? ¿Qué tengo que ajustar? ¿Qué tengo que redefinir? Entonces, ¿qué retos tenemos hoy? Por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, hoy tenemos mucha incertidumbre,
más después de una pandemia, ¿cierto? Como que ya pensamos, Dios mío, cualquier cosa puede suceder. El caos y la complejidad las vemos ya normales, ¿cierto? Ya pensamos como que, Dios mío, además, ahorita pues los perfiles dicen trabajo bajo presión, que no debería ser, ¿cierto? Pero la gente se está acostumbrando a vivir como en una presión, en una complejidad. Estamos aceptando nuevos paradigmas, no estamos saliendo de la caja, ¿cierto? Salen nuevas tecnologías a diario sale la actualización de la aplicación, la actualización del celular, la actualización de este programa, todos los días sale una cosa diferente y si no la aprendemos quedamos como atrás. Un cambio de la cultura hacia la digitalización de procesos, entonces ya hoy no utilizamos tanto papel, ya hoy hacemos procesos en aplicaciones, productos y servicios también. Hay un micrófono abierto por ahí que hay un poco de ruido, por favor. Y la innovación está más allá de un término de moda, ¿cierto? Al principio la innovación era como una palabra de moda, todos hablábamos de innovación y ni sabíamos qué era, pero no, ahorita la innovación está en todo, ¿cierto? En la forma en que yo presto un servicio, en la forma en que yo hago el servicio del producto, en la forma en que yo lo formulo. Entonces, en cualquier forma, por ejemplo, yo puedo vender faldas, pero cuando te la envío a tu casa, no sé, te mando una tarjeta personalizada, muchas gracias por tu compra, esta falda es hecha por Madres Cabeza de Hogar y su uso aumentará tu autoestima, te verás hermosa, no sé qué, no sé qué. Eso es una forma, por ejemplo, de innovar en la forma en que yo le entrego el producto, ¿cierto? Que ya ahorita, pues muchas organizaciones lo hacen, pero al principio nadie te manda una tarjeta con tu nombre diciéndote un mensaje como personalizado, entonces tú te sientes como, pensó en mí, ¿cierto? Me lo mandó a mí con mi nombre, con un mensaje, y eso genera que la marca entre como en el corazón, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar que la innovación, más allá del término de moda o del proceso, pues sea también esa forma en cómo yo hago diferente las cosas, cómo yo presto diferente el servicio, cómo yo hago diferente el servicio, que mi empresa, mi servicio, mi producto se quede en el corazón de la persona, ¿cierto? Algunas organizaciones sociales de ustedes hacen cosas hermosas, no sé qué hace cada uno, pues, pero sé que algunas tienen una función social muy linda, pero si la persona que va y cuenta qué hace la empresa, la que vende los proyectos, o la que busca aliados, es un poquito agria, un poquito brusca, así, con la cara así, cuando ven, les juro que por más hermosa que sea la empresa, no hay como una buena cercanía para generar un proyecto, para generar una alianza, ¿cierto? Yo también tengo que ser coherente en qué hago, cómo lo hago y quién vende ese servicio o quién es la cara del negocio, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Les mandé un archivito que es el PESTEL, ¿cierto? Bueno, no alcanzamos a hacer aquí en clase, pero les voy a contar un poquito por si lo alcanzan a hacer y si no, mañana igual también les doy como unos minutos, que es el otro archivo de Excel, y lo que vamos a buscar es identificar qué aspectos o cosas en el tema político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal me afectan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el político, no sé, mi organización maneja un proyecto de la alcaldía, por decir algo en Medellín, se vienen las elecciones, entonces el cambio de alcalde me afecta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 80% de mis recursos provienen de la alcaldía de Medellín, por ejemplo, en el caso de Medellín, y por el cambio de alcaldía podemos quedarnos sin contrato, ¿cierto? Bueno, entonces ese aspecto, por ejemplo, ¿me afecta en el corto plazo? Sí, claro, porque ya pues el cambio de elecciones es ya. El impacto es positivo, no es negativo. Entonces en el archivo ustedes tienen esos mismos campos y lo que yo quiero, ahí les di creo que 5 filitas, ojalá busquemos por lo menos 3 o mínimo 2 aspectos de cada uno de los componentes, político, económico. En el económico, por favor, ojalá encontraran esos 5 o mínimo 3 que me afecten positiva o negativamente, ¿cierto? O que me impacten positiva o negativamente. Y por favor también pónganles una señal o un simbolito, un asterisco, un colorcito, como ustedes quieran, si esas cosas que ustedes identificaron son oportunidades o amenazas para ustedes, ¿cierto? Entonces, por decir algo, las oportunidades las voy a colocar verdecitas y las pintan acá verdecitas y las amenazas las voy a poner rojas para entender cuáles son las que me sirven para definir cosas positivas en mi planeación estratégica o cuáles son amenazas que tengo que mitigar. ¿Está clara la instrucción?
la pueden ir avanzando, igual mañana vuelvo y lo explico al principio y damos unos minutos para que lo hagamos, pero si lo pueden ir mirando, como siempre es larguito, y si tienen, entre más se identifiquen, pues mucho mejor para el ejercicio, lo pueden ir haciendo. ¿Es clara la instrucción? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, 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 sí. Sí, sí. Listo, entonces yo creo que vayamos cerrando acá para las preguntas, porque pues sé que es mucha información. Vamos a dejar acá en el PESEL. Mañana seguiríamos con el DOPA, que es como la otra herramienta de diagnóstico que vamos a hacer esas dos. Y ya empezamos a hablar de propósitos de Mega y cuáles estrategias financieras vamos a definir, algunas, pues no todas, pero sí para que ustedes queden ejemplos de cómo definir esas estrategias financieras, esos objetivos financieros estratégicos para mejorar el proceso de su empresa, ¿cierto? Entonces mañana vamos a mirar como que cómo bajo las tasas de interés, o cómo bajo el porcentaje de endeudamiento de organización, que esa sea la meta, ¿cierto? Y algunos tips de manejo financiero empresarial, de control financiero, de cómo ustedes pueden ir mirando, no sé, pues mi objetivo es abrir no sé, un portafolio de inversión a la vista. Mañana les explico qué es, no se preocupen por eso, ¿cierto? Entonces, como que mi objetivo es que la organización, si le quedan 20 millones en caja y no los está utilizando para nada, los meta en una fibra y le rente algo para que le ayude a la sostenibilidad de la empresa. ¿Cierto? Siempre estamos pensando en sostenibilidad. Recuerden, sin ánimo de lucro, pero sin ánimo de pérdida también. Bueno, no sé qué preguntas tienen, comentarios. Estoy abierta pues como a escucharlos un poquito. Mañana vamos a ver este PESTEL con más detalle, ¿no es cierto? Sí, señora, mañana arrancamos con esto. Sí, les quería como explicar rápidamente por si lo quieren ir mirando y tienen tiempo. Si no, igual mañana lo retomamos acá. Sí, porque están como que interesantes los ejemplos de que tú lo has rellenado, ¿no? Claro para sí. leerlo también. Perfecto, sí, mañana yo lo coloco otra vez y lo dejamos ahí un rato para que lo puedan diligenciar y lo volvemos a retomar. Si lo compartes es mejor porque al menos, ¡Claro! Bueno, se va a compartir todo después porque no se ve la letra muy chiquita. Yo Claro lo que compartí sí. por el grupo, igual. Ahí está Listo. el documento. Lo mandé en el chat. Sí, está, pero ya para después hacer el ejercicio de Ella quiere ver el llenarlo, ¿no? ejemplo. Yo Ella quiero, quiere lo ver que ese quiero ejemplo. leer es el ejemplo. Claro que sí. Yo ahorita, Gracias. si quieren, ahí se los María tiene los correos de todos, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, ahorita se los podemos compartir. No hay problema. No sé si hay algún comentario, les ha parecido clara la información, voy muy rápido, les ha parecido interesante, ¿qué comentarios tienen? Están muy tímidos. Todos. Está muy práctico, está muy interesante, está de verdad esos los dos archivos que has puesto, que ya pensando compartirlos con el equipo, porque bueno. Son bastante claros y muchas gracias. Mañana les voy a entregar uno mucho más potente, que es el de planeación. Entonces tiene como, bueno, cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias y qué vamos a hacer y quién va a ser el responsable. Eso les va a servir para hacer una planeación interna básica, ¿cierto? Pues, pero les va a servir mucho. Mañana se los comparto, que lo vamos a hacer en el espacio. Genial. Esa es como la cereza del pastel, es como el cierre del taller. Ya, monstruo, gracias. Bueno, si no hay comentarios... Pedro tenía por ahí la mano levantada. Bueno, Pedro, te escuchamos. Pues bueno, siempre interesante. Yo con la cooperativa donde participo, pues ya hice un breve ejercicio de un elemento de fortaleza, debilidad, oportunidad, amenaza, ¿no? Entonces, pues bueno, ya más en detalle vamos a ver este formato. Y nos interesa bastante porque justamente este año nosotros estamos en el proceso de la actualización de nuestro plan estratégico. Y por eso es que, pues bueno, yo entiendo muy bien y esperamos que mañana tal vez presentemos lo que hagamos de ejercicio. Gracias. Claro que sí, estamos muy pendientes. Yo he visto a doña Leticia súper atenta. Yo no sé si ella quiere decir algo. La he visto atenta en toda la sesión. Ah, está silenciada. Tiene el micrófono apagado, sí. ¿Sí? ¿Me escucha? Claro que sí, sí, doña Leticia. Bien, saludos desde Guatemala, desde el bello lago de Atitlán. Muy interesante la presentación.
Estoy tratando como de analizar qué realmente hemos avanzado, nos tenemos que actualizar, es muy importante. Quizá una observación en el sentido de que al inicio la presentación fue un poquito rápida, o sea, los mensajes fueron así rápidas. Entonces yo creo que tal vez para mañana, si pudiera hacerlo un poquito más despacio, excelente. Claro que sí. Sí, fue un poquito rápido porque estábamos en la parte de finanzas personales, digamos que me quería enfocar en el tema de planeación financiera, pero muy bien recibido el comentario. Mañana lo hago un poquito más despacio, claro que sí. Ay, no, me tienen que invitar a todos esos lugares, Panamá, Guatemala. Por aquí nos Bueno. preguntan, Lady, Zoila, que si para el ejercicio de mañana entonces necesitan traer alguna información, si sería mejor tal vez que desarrollen mejor uno de los documentos que nos enviaste. No, sería muy chévere, por lo menos que que se piensen un poco como, si no hay necesidad de hacer el ejercicio, pero sí como, venga, qué aspectos realmente políticos, económicos me impactan, ¿cierto? Como irlos pensando, como que ustedes vayan analizando, ve qué me puede afectar, pero realmente no tienen que traer nada formulado. Pues mañana como que la idea antes que les sirva para construirlo y que no tengan los formatos ya para que no se abrumen de cierta manera, sino que más bien vayan pensando en esos aspectos, pero no tienen que traer información. Si de pronto han hecho alguna planeación estratégica anterior, ¿cierto? Que la tengan reciente es el último año y quieran tenerla a la mano como para comparar alguna cosa, maravilloso. O sea, si la tienen ahí como a la mano para que, venís, que yo ya definí mi propósito, pero es muy largo, lo quiero como acortar o me falta eso o aquello, sería chévere si las tienen, ¿cierto? Si no, no hay problema. Costa Rica, ay, sí, qué rico Costa Rica. ¿Me invitan? ¿Me pueden invitar a todas partes? Claro que sí. Bueno, no si sé si alguien más, tienen preguntas. Sí, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, no, entonces vamos cerrando. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, por la atención. Cuando vaya muy rápido, me dice, doña Leticia, si mañana muy rápido, usted me alza la mano y me dice, Lady, vas muy rápido. Y mañana pues nos vemos, con muchas ganas también de verlos a ustedes, ojalá todos puedan asistir. Ay, de Cali, yo soy de Cartago. Vea, por ahí alguien escribió que es de Cali, yo soy de Cartago. Bueno, a México. Listo, mañana los espero muy juiciosos, con muchos ánimos de hacer el taller. Igual es mucha información, yo sé, pero se lo vamos a compartir toda y ustedes pueden seguir leyendo, mirando y cualquier duda también, pues como muy a la hora. Pues bueno, un abracito para todos. Muchas gracias a todos, nos vemos mañana a la misma hora en este mismo link. O sea, se registran pues en el mismo link del correo para conexión. Igualmente les vamos a mandar nuevamente mañana el correo para que lo tengan ahí y se conecten quienes ya están registrados también. Y entonces nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos.